Hola, muy buenos días. Ahí tuvimos unos pequeñísimos problemas técnicos, pero ya estamos aquí, ahora sí, a punto de comenzar. Muy buenos días, tengan todas las personas que nos están acompañando ahorita en esta transmisión y las personas que también nos están siguiendo en Facebook. Yo soy Joaquín Padilla, soy la persona que está encargada de llevar aquí a cabo el evento. Soy el encargado del evento de Visibilizando a las Mujeres en la Ciencia y les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, Extensión Ciudad Morelos, y también a nombre del Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad. Esta ocasión vamos a tener a la ponente, a la doctora Camila Salazar Fernández, quien nos va a presentar quién interactúa más con indígenas chilenos. Un análisis desde la zona que presenta conflictos con indígenas. Les voy a leer un poco, brevemente, la reseña de la doctora Camila. Camila es psicóloga social, posee un magíster en psicología social con mención metodológica de la investigación social de la Universidad de Talca y luego se doctoró en la Universidad de La Frontera. Ha trabajado como docente en diversas universidades a lo largo de Chile y como asesora metodológica en distintos proyectos. Su línea de investigación guarda relación con el contacto y de los sesgos, estereotipos, prejuicios y discriminación que existen en las dinámicas intergrupales. Específicamente, ha buscado explorar los determinantes en contacto positivo y negativo con la relación que mantienen los grupos aventajados y desventajados. Pues Camila, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Hemos tenido muchos problemas para la transmisión, pero nada nos va a detener para que continuemos con ella. Y bueno, sin más, pues te dejo el espacio libre para que por favor nos puedas comentar tu trabajo. Muchas gracias, Joaquín. Sí, vamos como un poco con problemas hoy día técnicos, pero vamos a salir adelante. Estoy también segura de eso. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo aquí. Ahí se ve. Sí, se ve súper bien. Ya, súper. Bueno, Joaquín ya me presentó. Mi nombre es Camila. Les voy a contar esta presentación que se llama, que le he puesto quienes interactúan con indígenas chilenos, análisis desde una zona que presenta conflicto con indígenas. Y la presentación que les voy a contar hoy día la he estructurado en 4 partes, un poco de mí y la historia que tengo como con la psicología, un poco de mi tema de investigación y principalmente cómo llegué al tema de investigación que les voy a contar. Algo de mi trabajo doctoral y algunos resultados con respecto a eso y les voy a contar sobre esos datos, que lo puse así entre comillas y no les voy a hacer más spoiler de eso, sino que les voy a contar cuando llegue ahí. Bueno, un poco de mí, de cómo llegué a la investigación. Bueno, yo partí estudiando psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Chile, y ahí les puse una foto. Y en el año 2005, y en realidad me gustó mucho todos los primeros años, todos los ramos de psicología social. Tuve 2 años completos de psicología social en el pregrado. Me gustó mucho también los ramos de análisis, de metodología, de análisis. Sin embargo, el ramo de estadística no me gustó. Fue un ramo que me costó, que no le encontré mucho sentido. No sé si ustedes tuvieron quizás la misma experiencia como de hacer estos ramos con estas tablas, como de sacar mucho cálculo a mano y que no, en realidad no le encontré mucho sentido. Sin embargo, me ofrecieron la posibilidad de partir un trabajo mientras estaba estudiando en lo que se llama la unidad de calidad de evaluación de la docencia, que era una unidad que se estaba recién formando en la misma universidad y que buscaba ir evaluando ciertos procesos que estaban ocurriendo en los mismos estudiantes, ya sea cuando entran o los mismos procesos de evaluación docente. Entonces yo partí trabajando aquí y este fue como llegué a analizar los datos, porque partí analizando datos ya en segundo, tercero de la universidad, tomando estos cuestionarios de entrada a todos los chicos que iban ingresando a la universidad, o sea, 2000 estudiantes más o menos, que tenía que ir a tomar estos cuestionarios, desde ingresar los números a cada cuestionario, después tabular esto, todo el proceso que está detrás y después analizar estos datos, entender qué es lo que estaba haciendo. Y ahí tuve que saber arreglármelas con el tema estadístico y ahí me empezó a parecer, porque le encontré sentido, me empezó a parecer interesante.
me empezó a gustar. Y a medida que iba avanzando en la carrera, fui haciendo ayudantías docentes, por supuesto, del tema psicología social, que es uno de los temas que más me gustan. También hice psicología educacional, participé en ayudantías de investigación en algunos proyectos Fondesit. Y así llegué terminé la licenciatura en psicología y creo que mi carrera era un poco distinta como son por lo menos acá en Chile, no sé cómo es el tema en México, pero una vez de la licenciatura en mi carrera uno tenía un quinto año como de especialidad, donde ahí tomaba más ramos, yo en este caso de psicología social, y en el sexto año uno hacía la tesis y hacía su práctica profesional. Entonces la carrera casi duraba 6 años completos. Sin embargo, con esta posibilidad de hacer con la licenciatura, me dieron una posibilidad, debido a que tenía buen rendimiento académico, de partir haciendo la maestría en paralelo. Entonces partí con la maestría del magíster en psicología social el año 2010, haciendo mi quinto año y trabajando todavía en esta unidad de evaluación de la calidad de la docencia. También trabajaba en cosas en ONG, tomando datos, porque en realidad todas estas cosas de investigación siempre me gustaron mucho. Y en este magíster, que después al segundo año, con esta mención en metodología de investigación, pude desarrollar y aprender un montón de muchas técnicas de análisis de datos, que como siempre estuve ligada con la toma de datos y teniendo datos, como que todo siempre me fue haciendo mucho sentido y esto me fue gustando mucho. Y terminé esta maestría el año 2011 y me puse a trabajar en temas de docencia universitaria y haciendo asesorías metodológicas, que era lo que ya llevaba un tiempo haciendo desde el pregrado. Y así estuve varios años hasta que en realidad empecé a sentir como que algo me faltaba. Y ahí dije, bueno, entonces esto debe ser, tengo que seguir en esta línea y quizás el doctorado es la siguiente opción. Y ahí postulé el año 2014 a las becas que en ese tiempo se llamaban las becas CONICET, que ahora se llaman becas ANID, para formarse, en el fondo para obtener este financiamiento para hacer el doctorado y tener un estipendio y en el fondo que uno esté trabajando o estudiando, recibiendo dinero por esto. Y ahí postulé al doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera. Y un tema que no les comenté era lo que yo había estado trabajando durante estos años, que era un tema bien distinto. Yo había estado trabajando en temas de docencia, en temas de calidad de la docencia, como datos de ese estilo, datos educacionales, y el tema de mi tesis que tenía que ver con influencia social, ya procesos de persuasión y de cambio de actitudes y de pensamiento. Sin embargo, ya había pasado también por harto experiencia universitaria y haciendo clases, y con el cambio de ciudad también, al entrar a otra universidad en otra región, el cambio de tema también venía como de la mano. Y me cambié al tema de las relaciones intergrupos y ya les voy a contar cómo llegué bien a este tema. Y que fue cuando comencé el doctorado en el año 2015. Y en este año, desde el 2015 hasta que terminé mi doctorado, los temas que he trabajado son estos temas. También pude hacer uno de los momentos o hitos importantes del doctorado fue hacer esta pasantía nacional, que fue en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, con el doctor Roberto González, que tiene un proyecto longitudinal de amistad entre grupos, entre muchos otros proyectos, de niños indígenas y no indígenas. Y esto finalmente terminó siendo mi tesis doctoral. También tuve la posibilidad de, por la misma beca que tenía adjudicada, de postular a una pasantía internacional. Y ahí me fui al Center for Research in Social Psychology en Queensland, Australia, a trabajar con una de las personas que había más trabajado el tema de contacto negativo, que era uno de los temas que les voy a contar ahora. Y bueno, no tengo, a diferencia de las otras quizás doctoras que ya han presentado en las presentaciones previas, que llevan más tiempo dedicada al tema de la investigación, yo en realidad tuve mi defensa doctoral en enero de este año, es decir, llevo un par de meses nomás en esto como ya oficialmente. Y
bueno, quería también aquí hacer un reconocimiento a quienes me han acompañado en este proceso del doctorado, que para los que han estado saben que lo importante que es contar con estos apoyos. Aquí está Regina, Rebeca, Miriam, que creo que han sido quienes más me han acompañado y me escucharon, sobre todo hablar de los temas de los que uno habla y como que nadie más entiende, sobre todo la familia que a veces como que no entiende lo que uno está estudiando. Y aquí también les voy a mostrar una foto de Australia que por supuesto cumplí el sueño de jugar con canguros, que era algo que siempre, no sabía que quería, pero en ese momento supe que era lo que siempre había querido. Y aquí está, estoy en la universidad y aquí estoy con mi supervisora, que fue muy buena supervisora, que es Fiona Barlow, y al lado está Chris Sibley, que son ellas de Australia y él es de Nueva Zelanda, y que fue una muy buena experiencia. Y Emily, que es la tesista de Fiona. Y, y eso, aquí estamos ya en el 2020, no, como les dije, no tengo tanta experiencia, solo un par de meses. Entonces lo que he estado haciendo desde entonces, estoy como investigadora postdoctoral en un proyecto COVID-19. También son unas evaluaciones longitudinales que estamos viendo cómo han cambiado algunos aspectos de la salud mental con esto de confinamiento aquí en Chile. Estoy haciendo docencia, tanto en pregrado, en psicología social, un curso de análisis de multivariados y docencia también en el doctorado. Y estamos con María José en un proyecto bien entretenido que se nos ocurrió hace poco, que es los determinantes de la vacunación contra el COVID. Estamos súper entusiasmados con esto. Y también postulé a un proyecto sobre temáticas intergrupos con inmigrantes. Eso es más o menos lo que estaba haciendo durante este año. Y ahora les voy a contar cómo llegué a este tema de investigación y el tema del contacto intergrupos. Y que en realidad es un tema que bien, a mí por supuesto me gusta mucho, pero el cómo llegué es bien interesante y creo que no lo había podido resolver hasta como haber cerrado el doctorado y cerrar el proceso de lo que uno vivió y poder mirar hacia atrás. Y como esto también fue hace bastante reciente, les voy a contar un poco de esto. Bueno, en Chile tenemos un 11% de indígenas y yo crecí en esta región que está acá, que se llama la región del Maule, que en realidad tiene solo un 2% de indígenas. Y cuando por lo tanto, no es una zona en la que uno se pueda encontrar con indígenas o que pueda tener algún tipo de contacto con ellos, porque es muy poca la población que hay aquí. Sin embargo, cuando me trasladé a la Araucanía a hacer el doctorado, llegué a una zona donde ya pasamos a tener más que el promedio nacional, con un 15% de indígenas, y una zona que es la que concentra la mayor población indígena y donde se ha desarrollado este conflicto histórico que tenemos en Chile entre mapuches y no indígenas. Entonces era una zona bien particular y que también uno tenía que ponerse como a tono con la zona, ¿cierto? Entonces yo, como vivía en esta zona con con muy bajo porcentaje de indígenas, en realidad mi contacto nunca fue directo, cara a cara, sino que más bien se trataba de un contacto con indígenas más bien indirecto, a través de la historia que nos enseñaban en el colegio, de todo lo que viene en los libros de historia. Y algo que uno no tiene mucho o no le toma el peso es que los libros de historia, ¿quiénes lo escriben? Los libros de historia lo cuentan los vencedores, por lo tanto tenemos una visión muy sesgada en esto sobre quién es el otro grupo. Y uno no se cuestiona mucho sobre esto hasta que ya es un poco más grande y puede entender, sobre todo y se dedica a estudiar el tema de los sesgos, prejuicios y discriminación como lo quería hacer yo. Entonces en estos libros lo que tenemos es que nos hablan de los indios bárbaros que fueron civilizados, ya que los españoles nos trajeron y primero nos descubrieron, ya comillas descubrieron, porque parece que antes no existía ningún indígena, o esa es la visión que nos quieren contar. Y nos hablan también sobre, aquí en Chile, sobre lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que el término pacificación en realidad es un término que se pone en los libros para no contar que se trató de uno de los genocidios más grandes indígenas que han ocurrido aquí en Chile. Lo que se suma con el tema de que los indígenas siempre han sido considerados como flojos y borrachos acá en Chile. Entonces estas eran las ideas con las que yo me enfrentaba cuando solamente tenía este contacto indirecto con indígenas. Y aquí les puse como un mapa sobre
Sudamérica, Argentina y Chile, y esto era cómo era el territorio indígena, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y cómo esta zona que está ahora, 2003, y está ahora en la actualidad, es gran parte de donde habitan los indígenas hoy en día, que es donde se ubica la región de la Araucanía. Todo esto es porque con las distintas intervenciones militares, como esta misma pacificación de la Araucanía y después del golpe de Estado y la dictadura militar, han sido cada vez más segmentados y reducidos a pequeños asentamientos los grupos indígenas. Y desde entonces, desde que partió toda esta llegada, desde que Chile surge como país independiente, o sea, ya no más con la soberanía española, el Estado de Chile ha estado en conflicto con los mapuches. También hay metidos algunos grupos no indígenas, y este es un conflicto que es más bien histórico, como les digo, que data hace bastante tiempo, y que las demandas que están asociadas a los indígenas tienen que ver con apoyo socioeconómico, con respeto cultural, con participación ciudadana, reconocimiento de derechos, autonomía política y territorial, por un tema también de cómo han sido segregados y por lo tanto son un grupo bastante desaventajado hasta el día de hoy. Entonces, si bien uno puede leer sobre los conflictos entre grupos, ver imágenes en televisión, es muy distinto ser observador y llegar a esta zona en primera persona. Y esta experiencia me hizo darme cuenta que en realidad yo no dimensionaba o no alcanzaba ni siquiera a dimensionar todas las implicancias que tiene este conflicto histórico. Y llegar a la Araucanía y ver con cierta, comillas, normalidad cómo todas estas cosas quizás pasaban en el centro. Yo viví muy cerca del centro y nadie como que me parecía impactar, porque esto era parte del escenario cotidiano de todas estas manifestaciones y todos estos enfrentamientos entre policías y mapuches, donde claramente las fuerzas del Estado tienen todas las de ganar. Entonces, desde la psicología social sabemos que uno de los temas más relevantes para hablar sobre la relación entre grupos es el contacto intergrupos. Y aquí Gordon Allport sabemos que es uno de los psicólogos sociales más relevantes en esta temática, quien nos plantea la hipótesis en ese momento, en el 1954, la hipótesis del contacto. Y nos dice, cuando los grupos empiezan a entrar en contacto entre sí, se empiezan a relacionar, se empiezan a conocer, y se van a dar cuenta que los grupos comparten muchas similitudes. Sin embargo, para que esto ocurra, Allport nos dice que los grupos tienen que poseer igual estatus, tienen que cooperar entre sí y no competir entre sí, deben tener metas comunes y deben tener el apoyo de autoridades. Cuando esto se da, se superan las diferencias individuales, se genera la armonía entre grupos y por lo tanto se puede reducir el prejuicio. Sin embargo, todos estos planteamientos, que nos decía Allport y que son la base o gran parte de la base de la psicología social en el tema de las dinámicas intergrupos, me parecía como bastante alejado de la realidad, sobre todo de las realidades cuando están en conflicto, porque claramente en un conflicto no hay igualdad de estatus, no están los grupos cooperando, no hay una meta común y por supuesto el apoyo a autoridades está enfocado en uno de los dos grupos, generalmente el que va asociado al tema del gobierno. Por lo tanto, la teoría estaba presentando como serias limitaciones y tenía bastantes problemas de aplicabilidad en estos escenarios crónicos de conflicto como ocurren en la Araucanía y en otras regiones también del mundo. Entonces, me encontré en este dilema de diablos, la teoría no me está sirviendo, otra es la cosa que está ocurriendo aquí. Y ahí empecé a leer sobre el tema, buscar más información, y en realidad el contacto no siempre tú tienes todas estas consecuencias positivas que están asociadas aquí a lo que nos planteaba Allport, sino que también puede tener consecuencias negativas. Y no solamente porque uno está en contacto, porque finalmente los indígenas y no indígenas en Araucanía están con bastante contacto. Es una de las zonas que más contacto, que más probabilidades de contacto tienes porque es donde hay más concentración. Sin embargo, el contacto que yo estaba viendo no tenía nada de positivo. Y aquí es donde encuentro un artículo que por fin empieza a hablar de qué pasa cuando las relaciones entre grupos son más bien de tipo negativo, cuando sí hay contacto. Y aquí surge esta idea del contacto negativo y que tenía como primera autora a quien fue mi supervisora en Australia, que fue Fiona Barlow, que empieza a hablar sobre esta idea del contacto negativo, porque hasta la fecha era muy poco lo que había. Entonces aquí les voy a contar un poco de mi trabajo doctoral, de qué fue lo que estuve haciendo estos años, estos últimos años.
Y en realidad podemos entender el tema del contacto como un contacto del que nos habla, del que nos habla hoy, porque el contacto positivo, que son a través de que se generan interacciones amistosas con el otro grupo, y que es el contacto ideal que vemos y que nos plantean también en los libros de texto. Pero en general también tenemos contacto negativo, y que son interacciones que pueden ser agresivas o violentas con el otro grupo. Y la literatura ha estado todos estos años, desde que Oldport planteó la hipótesis del contacto, enfocada en buscar estos efectos positivos, y ha obviado la idea del contacto negativo. Uno de los grandes metaanálisis, que es el de Pettigrew y Trop del 2006, nos habla de que todos los efectos que tiene el contacto positivo, pero muy poca literatura sobre contacto negativo, casi nada. Y uno de esta idea de contacto positivo y contacto negativo es, bueno, si ocurre uno, o cómo ocurren estos tipos de interacciones. ¿Son opuestas entre sí? Es decir, si yo tengo contacto positivo, ¿significa que dejo de tener contacto negativo? ¿O quizás pueden ocurrir simultáneamente? Y esa fue una de las preguntas que yo me hice. Y para esto analicé unos datos, estos datos de niños indígenas y no indígenas, y estuve trabajando con estos modelos longitudinales que se llaman, este de acá se llama modelos de curvas de crecimiento latente, y estos son modelos de efectos cruzados o modelos cross-lag. Y en esto había estado trabajando de analizar mis datos longitudinales de esta manera, cómo resolver esto. Sin embargo, ya les comenté que cuando fui a Australia a trabajar con Fiona el tema del contacto negativo, ella me dice, ¿sabes qué? Acaba de salir un artículo bastante bueno que podemos unir estas dos miradas que tú estás trabajando aquí, de las curvas de crecimiento latente con los efectos cruzados, y un nuevo modelo. Sin embargo, hay muy poca literatura respecto a esto, y estamos recién aprendiendo cómo se hace. Si te interesa ver esto. Y por supuesto que a mí, que me gustan los análisis, dije que sí. Y me embarqué y dejé todo lo que tenía de análisis ya hechos de mis datos, y los tiré por la borda, y empecé a aprender este nuevo análisis que se llama un modelo ALT-SR, que ya es un nombre complejo, que se llama modelo autorregresivo de trayectorias latentes con recibos estandarizados. Para poder responder esta primera pregunta, ¿cómo se da el contacto positivo y negativo a través del tiempo? Y en realidad lo que encontré es que no son los extremos de un continuo, no por cuando uno tiene contacto positivo deja de tener contacto negativo, sino que más bien ocurren simultáneamente, porque encontré correlaciones que son positivas de más bien baja magnitud. Si hubieran sido extremos de un continuo, hubiera encontrado correlaciones negativas entre ellos. Y si habían correlaciones entre ellos, entre tiempos y entre los interceptos, pero no voy a ahondar en ese detalle. Entonces esto tiene sentido, porque en realidad uno puede ser amigo de gente de otro grupo y al mismo tiempo tener peleas y conflictos con ellos. No son excluyentes entre sí. Entonces, llegado a este punto, otra de las preguntas que me hice a continuación fue, bueno, gran parte de la literatura se ha centrado ya en el contacto positivo, el contacto negativo ha sido más bien descuidado, pero también se ha centrado en los efectos que tiene el contacto, disminuyendo el prejuicio. Sin embargo, ¿qué hace que la gente interactúe con gente de otro grupo? ¿Qué nos lleva a dar ese paso? Porque es mucho más cómodo, y lo que nos dice la literatura es que es mucho más fácil mantener relaciones solo con gente que es parecida a uno y del propio grupo. Entonces, ¿qué hace que uno dé un paso más allá y busque la interacción con otro grupo, y que este contacto que llegue a generar sea positivo o sea negativo? Entonces, esa fue mi pregunta de la tesis. Entonces, que fue más que todo este foco que estaba antes en las consecuencias, mi foco estaba dado en la predicción del contacto. ¿Qué es lo que lleva a que ocurra contacto positivo, o a que nos volvamos amigos con gente del otro grupo, o tengamos peleas con otras personas del otro grupo a lo largo del tiempo, que es contacto negativo? Y para esto, este es el modelo final de mi tesis, que fue apodado el dron, que creo que queda un poco claro por qué. Y esto es lo que muestro cuando me dicen, bueno, ¿y tú qué hiciste en el doctorado? Bueno, hice esto. Pero si esto es como un dron. ¿Y no estabas estudiando como psicología tú? Sí, bueno, es un poco parecido, pero el dron parece que refleja bastante bien qué es lo que hice, que era buscar estos predictores longitudinales de contacto positivo y negativo en niños indígenas y no indígenas. Y no les voy a contar qué es lo que aparece, que son todas estas flechas y colores que están aquí, sino que les voy a contar que en realidad no encontré que habían diferencias entre indígenas y no indígenas. Estos eran niños de entre 10 y 11 años, y qué es lo que predecía el contacto positivo para uno y para otro.
las variables que estaban aquí prediciendo contacto positivo y contacto negativo era contacto extendido, es decir, los amigos de mis amigos, que yo tenga más, mientras más amigos de mis amigos, o sea, mientras más amigos de mis amigos tenga del otro grupo, es más probable que eso genere, lo que encontré que era generaba mayor contacto positivo a lo largo del tiempo. Y encontré que me pareció bastante interesante el tema de la empatía cognitiva, que era lo que algo les contó Paola en la clase esa, en la sesión pasada. Y aquí yo encontré un efecto bastante extraño en el sentido de que la empatía cognitiva o el poder tomar la perspectiva del otro, que yo esperaba que estuviera asociado a más contacto positivo, en realidad lo encontré que generaba mayor contacto negativo. Y una de las razones por las cuales me llama la atención es que una de las hipótesis que barajo para todavía estos resultados es que parece ser que el escenario de conflicto en el cual están sumergidos estas relaciones intergrupales inhibe la motivación a pensar en la perspectiva del otro. Entonces quizás no sabemos mucho sobre el otro porque predominan los estereotipos, las percepciones de amenaza, la hostilidad con el otro grupo, y nos orientamos hacia el otro grupo de una manera mucho más sesgada y competitiva. Por lo tanto, se van a desencadenar conductas más bien agresivas. Esa puede ser una hipótesis, todavía estoy pensando bien cómo ver si eso es lo que pasó, o quizás tiene que ver con el tema de alguna etapa del desarrollo, porque esto se trata en niños, y el adoptar la perspectiva del otro y la noción de uno mismo para poder adoptarte del otro quizás no está del todo desarrollada. Hay varios estudios que dicen que está asociado con el pensamiento abstracto y la capacidad de abstracción, y que quizás todavía los niños no son capaces de advertir que otras personas tienen una perspectiva distinta, sobre todo en un escenario de conflicto. Entonces yo les quería mostrar solo muy breve esta idea de qué fue lo que hice en mis años de investigación doctoral, que se ve como que fue bien sencillo, pero en realidad es bastante engañoso poder contar estos resultados que vienen de harto trabajo. Que cómo uno va a lograr conectar y entender las ideas y todo lo que está ocurriendo aquí detrás. Entonces yo les voy a contar ahora, les voy a contar un poco de cómo llegué a esto. Y aquí les voy a contar de esos datos. Y cuando me refiero a estos datos, me refiero a estos datos que son estos datos que uno parte analizando y que son los datos que son desafiantes y los que nos llegan a hacer sentido y que nos dan esto como que a mí me pasa como que se me paran los pelos, se me ponen los pelos de punta cuando pienso en cómo fue todo este proceso y el darme cuenta de qué es lo que, cómo poder entender esto desde la teoría. Y ya les comenté algo de este metaanálisis clásico de Petitro y Trop, que nos dicen que en general el contacto, los efectos positivos que ha tenido el contacto, y en general nos hablan también de que el contacto suele conseguirse de una manera que es más bien unifactorial, es decir, el contacto es solo uno. Por lo tanto, partimos analizando unos datos sobre que eran de estudiantes, sobre cómo interactuaban estos estudiantes con indígenas. Y probamos esta estructura unifactorial del contacto y que esta escala de contacto intergrupo que desarrolló el doctor Saiz y yo en conjunto. Y lo que encontramos probamos esta estructura unidimensional, unifactorial del contacto, y encontramos que no se adecuaba. Si ven los indicadores de ajuste, o si no lo saben leer, no importa, pero no funcionaba muy bien. Entonces empezamos a mirar y al parecer, sobre todo en escenarios en escenarios de violencia, de conflicto, parece ser que podemos en realidad concebir el contacto de otra manera. ¿Y cómo podría ser esta otra manera? Consiguiéndolo como un aspecto de cantidad de contacto, que sería algo que podría ocurrir mucho en un escenario de conflicto que uno está siempre expuesto al otro grupo y que eso debería generar un tipo de contacto, pero otro aspecto que sería la calidad del contacto. Entonces uno pudiera tener mucha interacción con el otro grupo, pero no necesariamente que sea un contacto de calidad. Entonces modelamos esto y generamos esta escala, y que en realidad cantidad y calidad del contacto nos parecen explicar mejor las interacciones entre grupos, sobre todo cuando estamos en conflicto. Entonces, como esta estructura que diferenciaba cantidad y calidad funcionó mejor y nos permite entender desde la lógica del contacto las diferentes interacciones que podemos mantener con el otro grupo cuando estamos en conflicto, como presentó buen ajuste,
lo que podemos hacer es promediar estos ítems y ver cómo se comportan con algunas otras variables. Y eso es lo que les voy a contar hoy día sobre cómo se comporta la cantidad y la calidad del contacto y quiénes finalmente, qué características poseen quienes interactúan de acuerdo a, poseen más cantidad o más frecuencia de contacto versus quienes tienen más calidad de contacto con indígenas. ¿Qué nos dice la literatura con respecto a esto? ¿Quiénes son los que interactúan más con otros grupos? La ideología política parece estar muy relacionada con esto, sobre todo mientras más grupos más de derecha suelen tener menos interacciones con gente de otros grupos por el tema de que son mucho más conservadores y no toleran la diversidad. También tenemos esta otra variable de psicología social que se llama el autoritarismo de derecha, que está muy asociado con esto de la ideología política, que hay estructuras y hay una visión de que hay grupos que son mejores que otros. También tenemos datos que las mujeres son quienes más interactúan con los hombres. Tenemos que quienes están en espacios de ruralidad también interactúan más con otros grupos, sobre todo en este tema de indígenas que viven más en lugares rurales. También hay ciertos factores de personalidad, que es un tema bien interesante y que está desarrollando Marco, que creo que está aquí, lo vi dentro de los invitados. Y también quienes tienen más oportunidades de contacto, es decir, si uno vive como yo estaba viviendo en la región del Maule, donde hay muy pocas posibilidades de contacto, en realidad es poco probable que interactúe con ellos. Yo me voy a centrar ahora en esta presentación en estos dos, en la ideología política y en la ruralidad. Y eso es el análisis que les voy a contar ahora. Y por eso les voy a contar este análisis con HASP o JASP, no sé muy bien cómo es la pronunciación. Y vamos a ver esto en el ANOVA de una vía, que el ANOVA de una vía, el objetivo es comparar 3 o más grupos que son independientes, de acuerdo a una variable que es dependiente, intervalar o de mayor nivel. Entonces vamos a comparar tres grupos y sus poblaciones, y vamos a ver qué tan diferentes son entre ellos. Y un aspecto importante que quiero recalcar es que el ANOVA de una vía es una prueba tipo ómnibus, es decir, solamente nos informa de la presencia o ausencia diferencial entre grupos, y por lo tanto para saber entre qué grupos están esas diferencias, nosotros tenemos 3 opciones. Y una de ellas son las pruebas post-hoc, que son las más conocidas, y que es un enfoque a posteriori. Es decir, hacemos el análisis y probamos todas las comparaciones posibles que tenemos de diferencias entre grupos. Otra opción son los contrastes planificados, es decir, nosotros previamente hemos identificado entre qué grupos queremos ver si hay diferencias y solamente probamos eso, y que es una mejor opción porque controlamos mejor el error tipo 1. Y la otra opción, que esta es la que les quiero contar, es este análisis de tendencia, que no es muy conocido, que también es un enfoque a priori como el contraste planificado y que está guiado por la teoría. Con este análisis de tendencia, uno lo puede hacer cuando nuestra variable independiente, nuestra variable de grupos, nuestra variable de factor, tenemos más de 2, los grupos son más de 2, y podemos asumir una variable que es de tipo ordinal categorial, es decir, tienen un orden subyacente. Y aquí sí podemos hacer este análisis de tendencia. Y este análisis de tendencia lo que nos muestra es que contrasta si los datos que tienen un orden muestran una tendencia más bien lineal o es más bien una tendencia cuadrática, una tendencia cúbica o una tendencia cuártica. Y lo interesante sobre todo de este tipo de análisis es que para poder hacerlo sobre todos estos dos que son los contrastes planificados y el análisis de tendencia, que son el análisis a priori, no necesitamos que el ANOVA sea significativo. Podemos analizarlo incluso si nuestro ANOVA y el valor P asociado al ANOVA no es significativo. Entonces es bien interesante porque estamos guiados por la teoría porque hay otro valor P que está asociado y ese es el que vamos a analizar. Entonces, las variables que yo les quería, que les voy a mostrar aquí, la pregunta que están asociadas es que difiere la cantidad y la calidad del contacto según el origen de residencia. Entonces en mi variable dependiente vamos a probar con cantidad y con calidad del contacto y vamos a ver si esto difiere según el origen de residencia. Y vamos a ver entre quienes viven en una gran ciudad, en una ciudad pequeña, en un pueblo rural y en el campo, cómo se presenta esto. Entonces si ustedes se fijan, de gran ciudad a ciudad pequeña, pueblo rural y campo, vamos pasando, tenemos un orden que nos está hablando de cómo va funcionando esta medida. Entonces voy a salir aquí de la presentación. Voy a abrir la base de datos. Tengo todas las ventanas del Zoom. Ahí está. Ahí se ve. Ya. Entonces, creo que ya
Creo que Anita les había mostrado ya el HASP, no sé si alguien más, creo que Paola hizo la vez pasada con Jamovi, igual que María José. Entonces, esta es la ventana de HASP. Entonces, lo que vamos a probar es voy a poner aquí la presentación también, que esa es la variable. Vamos a hacer una ANOVA, y para eso vamos a ir aquí a la pestaña de ANOVA, y vamos a marcar ANOVA. La gracia de estos programas del Jamovi y del HASP es que tienen va saliendo, desplegando al lado los resultados y no tenemos que abrir un montón de pestañas como en SPSS. Entonces vamos a ver qué pasa con cantidad, que va a ser mi variable dependiente, y vamos a ver si hay diferencias de acuerdo al lugar de origen, que va a ser mi variable de factor. Y aquí ya se va a empezar a ejecutar. Vamos a pedir que nos entregue los estadísticos descriptivos. Vamos a pedir también un indicador de tamaño de efecto. Pero antes de todo eso, deberíamos ir aquí a esta pestaña que nos habla de los supuestos. Tenemos que revisar nuestros supuestos para poder hacer una ANOVA. Y vamos a pedir la prueba de homogeneidad de las varianzas. Si todas las pruebas de supuestos siempre buscamos que el valor P sea mayor a 0,05 para poder decir de que estamos cumpliendo con el supuesto de homogeneidad de las varianzas, y aquí tenemos que nuestro valor P es mayor a 0,05, por lo tanto podemos asumir que hay homogeneidad de las varianzas. El mismo programa nos ofrece aquí a ver el gráfico de estos gráficos QQ, que son de los residuos, para ver si los residuos distribuyen normal. Y aquí tenemos esta línea recta que nos dice que mientras más cerca o estén sobre estos puntos que representan los datos, mientras más cerca estén de esta línea recta, estamos más cerca de que distribuyan normal. Por lo tanto, tenemos un poquito de problemas en los extremos, pero parece estar bastante bien en general. Por lo tanto, vamos a mirar qué es lo que pasó con nuestra ANOVA. Tenemos aquí la suma de cuadrados, que tiene que ver con las desviaciones, el puntaje de cada individuo menos la media según cada grupo, la de los residuos, que es el puntaje de cada individuo menos la media de la gran media, que se llama, y se sacan estos cálculos, se calculan los grados de libertad, que en este caso es el número de grupos menos 1, que en este caso son 4 grupos, menos 1 es 3, y aquí dos datos, que es el n de dos datos menos el número de grupos, que entonces aquí serían 328 datos. Entonces, si dividimos esto, no sé si se acuerdan de la lógica de la ANOVA, si dividimos esto por los grados de libertad, nos da esta media cuadrática. La suma de cuadrados de acá, dividido en estos grados de libertad, nos da esto. Y esta razón de las medias cuadráticas, este 12,805 dividido en 2, nos da la F. Y a partir de eso, ¿se acuerdan? Uno ingresaba a la tabla y sacaba el valor P de todo esto. Pero esto lo hace solo, entonces no hay que darse ni complicarse tanto. Y nos dice que la ANOVA es significativo. Y nos entrega también un indicador del tamaño de efecto, que es el eta cuadrado. En este caso, como tenemos solamente una variable independiente, da lo mismo, y de hecho si yo tiro el eta cuadrado parcial me va a dar exactamente el mismo, porque en general se suele reportar el eta cuadrado parcial cuando tenemos dos variables independientes. Y entonces, ¿cómo vemos el tema de la tendencia? Y esto también está en SPSS. Nos vamos a meter aquí esta opción de contrastes, y aquí en contrastes vamos a marcar contrastes polinomiales. Entonces, este análisis ahí se ejecutó. Aquí nos entrega los descriptivos. Aquí, ojo, porque aquí esta tabla siempre HASP la va a entregar en orden alfabético, no es el orden que yo les mostré cómo estaba la variable, ¿ya? Siempre lo va a tirar en orden alfabético. Entonces, nos entrega esta tabla de contrastes que está aquí, y hace cada contraste. Nos dice, vamos a ver si esta distribución, o cómo están agrupados, alineados los datos, si difiere de una distribución lineal, cuadrática o cúbica. Y si se fijan, aquí tenemos que un valor P significativo, que nos dice que nuestros datos mostrarían una tendencia lineal. Bueno, veamos cómo es la tendencia lineal. Pidamos un gráfico de descriptivos, aquí en gráficos descriptivos, y vamos a mirar este origen en el eje horizontal. Y aquí nos entrega este gráfico, aquí nosotros podemos correr esto para poder visualizarlo un poco mejor. Ahí. Entonces vemos que
aquí tenemos graficada en el eje Y la cantidad y en el eje X el origen. Entonces, mientras más de campo es la persona o mientras más rural es el origen de la persona, más cantidad de contacto hay con indígenas. Entonces ya tenemos respondida una de las primeras preguntas. Yo les voy a mostrar aquí otra forma. En el mismo HASP uno puede poner este botoncito negro para ir ordenando y editar aquí lo que acabo de hacer. Entonces yo le voy a poner ANOVA, cantidad, sería bueno que escribiera bien esto, cantidad según, según origen. Y también una muy buena opción que trae este botón de más, que duplica todo el mismo análisis que ya hemos hecho. Entonces no tenemos que volver a marcar todas las casillas de nuevo. Entonces voy a poner más. Y aquí voy a cerrar esto. O sea, aquí queda ordenado, que es el análisis que yo he hecho, y esta es la copia. Y le voy a hacer clic. Y la voy a volver a editar. Y esta lo que vamos a hacer es ANOVA. Y aquí vamos a poder poner en vez de cantidad, vamos a poner calidad. ¿Y qué es lo que pasa con la calidad del contacto? Entonces yo solamente voy a cambiar ahora la variable y vamos a ver qué pasa, porque todas las mismas casillas ya están marcadas. Entonces aquí tenemos una ANOVA donde el valor P nos indica que no hay diferencias entre grupos. Sin embargo, ese no es el análisis que yo quiero, o la pregunta que yo quiero responder, porque a mí no me interesan ver todas las comparaciones posibles entre los distintos grupos. A mí, yo estoy interesada en ver si hay una tendencia entre los datos. Entonces voy a ver lo que pasa aquí en los supuestos. Vemos de que tenemos de nuevo homogeneidad de la varianza. Nuestros datos están quizá un poquito más difíciles con el tema de la normalidad, pero vamos a continuar. Y nos encontramos ahora con que estos gráficos, esta tendencia lineal no la encontramos. Es decir, que la calidad no tendría ningún tipo de tendencia con el tipo de nivel de origen, ni tampoco habrían diferencias entre los grupos. Y si miramos este gráfico de acá, que también lo voy a agrandar, en realidad, claro, no parece mostrar una tendencia muy clara. Y si hiciéramos comparaciones post-hoc entre este grupo, si miramos aquí los datos o miramos los descriptivos y las medias, parecen estar muy cercanos entre sí. Por lo tanto, el origen parece ser o diferir solo en aspectos de la cantidad de contacto. Vamos a ver qué pasa con el tema de, que era la otra pregunta que tenía aquí, con el tema de la orientación política. Si difiere la cantidad y calidad de contacto según la orientación política. Entonces ahora la variable dependiente sigue siendo cantidad y calidad, pero ahora vamos a verlo según la orientación política. Y aquí tenemos datos de orientación de izquierda, centro derecha y derecha. Es decir, vamos aumentando también de menos de izquierda a más de derecha. Y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces voy a hacer ahora la ANOVA de nuevo. Voy a marcar aquí ANOVA, voy a partir con cantidad como variable dependiente y voy a poner política, que es la variable. Voy a pedir estadísticos descriptivos y voy a marcar, voy a mirar los supuestos también. Si nos fijamos acá, lo que ya estamos viendo es que no hay diferencias entre los grupos en esta ANOVA. Como no hay diferencias, tampoco voy a mirar el tamaño de efecto. Voy a mirar el tema de la homogeneidad de las varianzas. Seguimos cumpliendo, el supuesto es mayor a 0,05. También vemos que hay datos que parecen distribuir bien normal. También podemos corroborar de otra manera. Solamente les estoy mostrando las opciones que vienen aquí por defecto en el HASP. Entonces vamos a probar el contraste con la orientación política y vamos a marcar de nuevo contrastes polinomiales. Y aquí. Entonces, si miramos el tema, cómo ocurre, cómo están, si los datos nos muestran que tienen una tendencia lineal, vemos de nuevo que tenemos un valor P significativo.
Y esto a pesar de que tenemos este valor P significativo, a pesar de que no tenemos el valor P total de la ANOVA significativo. Por lo tanto, podemos decir que si bien no hay diferencias entre cada uno de los grupos, sí nuestros datos nos estarían mostrando una tendencia lineal. Miremos cómo ocurre esto en el gráfico. De nuevo voy a tirar aquí esto al eje horizontal. Y voy a ampliar aquí el gráfico un poquitito más. Y aquí tenemos cantidad. Y vemos que las personas que vienen o que tienen una orientación más de izquierda en general tienen más cantidad de contacto con indígenas, mientras que vienen de o se identifican más con grupos de derecha, en realidad tienen menos contacto con indígenas, lo cual es consistente a nivel teórico. Por lo tanto, ya hemos respondido como quiénes son los que interactúan más con indígenas o tienen más cantidad de contacto, que serían aquellos de izquierda. Voy a editar aquí, le voy a poner ANOVA, y esto es cantidad según política, y voy a duplicar esto, y aquí le voy a poner calidad según política. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es cambiar la variable de cantidad por la de calidad, y vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos un valor P significativo, es decir, hay diferencias entre dos grupos. Vamos a ir a mirar de inmediato porque ha sido el mismo análisis. Volvemos a cumplir con el supuesto de homogeneidad. Aquí tenemos ya un poquito más, quizás sería bueno revisar esto, pero no es el objetivo de la presentación de hoy, sino que vamos a ir a mirar el tema de las tendencias que tienen los datos y vemos que hay una tendencia lineal. Tenemos un valor P significativo, por lo tanto vamos a mirar el gráfico para ver de qué tendencia lineal estamos hablando. Y aquí tenemos que quienes tienen más calidad de contacto son los que tienen de izquierda, y mientras más de derecha es la persona, menos calidad de contacto tiene. Entonces ya sabemos que los de izquierda tienen tanto alta calidad como cantidad de contacto, y los que viven en sectores más bien rurales también tienen mayor cantidad de contacto. Y ese es el análisis que les iba a contar. Y aquí vuelvo a presentar. Entonces ya hemos resolvido esta pregunta de quiénes son los que quiénes interactúan más. Entonces, mientras más rural es el área de residencia, mayor es la cantidad de contacto que se tiene. En general tenemos datos que sabemos que indígenas suelen vivir en zonas rurales, y también en áreas rurales hay más oportunidades de contacto. También respecto a la otra pregunta, mientras más de izquierda es el participante, mayor es la cantidad y calidad de contacto que tiene con indígenas. Y las personas que están asociadas a partidos políticos de derecha, en general, como son más conservadoras, protectoras del status quo, suelen mostrar este rechazo a la diversidad cultural, y que también es consistente con todo lo que ya les he mostrado. ¿Y cómo se cuenta esto? En general, yo les voy a mostrar como otra forma de contar esto, que es un póster científico, que esto lo fuimos a presentar al Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social en el año 2016. Y mostramos estos resultados aquí en estos gráficos de cantidad y calidad. Entonces aquí pusimos lo mismo: mientras más rural es el área de residencia del participante, mayor es la cantidad de contacto. Mientras más de izquierda el participante, mayor cantidad y calidad de contacto. Aquí hay otros datos y otras cosas, pero esto fue lo que les mostré hoy. Y aquí veo una pregunta de Anita. Entonces, ¿le hacemos caso al contraste polinomial o al gráfico más que al valor P? Tienes que hacer, si tu intención es, como estos son datos que son analizados bajo una lógica a priori, tú tienes que tener tu hipótesis de qué es lo que vas a querer probar. Y para eso, ¿qué es lo que quieres ver? Si quieres ver si hay diferencias entre todos los grupos, o quieres ver si tus datos muestran una tendencia entre sí. Entonces, si lo que quieres evaluar es si los datos muestran una tendencia, no te interesa ver la prueba solo de la ANOVA Omnibus, sino que vas a mirar el contraste de tendencia, el contraste polinomial. Y a ese valor que es el que le haces caso. No sé si respondo la pregunta. Súper. No sé si había más preguntas, recién miré esto.
Eh, bueno, y con esto termino y en realidad le quiero dar las gracias a todos los que en realidad me han ayudado, me han acompañado, me han dado oportunidades, me han dado ánimo cuando lo he necesitado, me han apoyado y que me han acompañado a llegar hasta aquí. En general, no soy, me gusta dar las gracias en los momentos que corresponde, en vivo cuando se podía. Y en general, bueno, a mi marido, que es quien más me ha apoyado, a mis amigas, a mi familia, a todas mis compañeras del doctorado, a Regi, Rebe, Miriam, a quienes vinieron hoy, al doctor J, mi tutor de guía de tesis, al doctor González, con quien trabajé también, a Fiona, a la doctora Barlow, a María José, que también fue quien este año creyó en mí y en realidad yo pensaba que estaba como todo bien perdido y fue quien me dio una tremenda oportunidad, así que también estoy muy agradecida. Y eso, muchas gracias por estar aquí y gracias Joaquín por la invitación. Camila, muchísimas gracias. Es un punto bastante interesante. No cabe duda que, bueno, las personas que ahorita estamos aquí en la habitación de Zoom, pues somos personas que estamos aquí simplemente por el interés y esto yo creo que nos ha parecido maravilloso. Me encantaría que luego posteriormente nos vengas a hablar justamente de esos modelos de ecuaciones que se ven bastante interesantes, ¿no? Del dron que decías. El dron, Este, sí. el dron, entonces, que justamente son pues esos análisis diádicos, ¿no? Que necesitamos ver la interacción entre las personas y que no podemos pensar que cada una de las personas está aislada. Exacto. Yo no conocía a Jazz, en algún momento María José lo había comentado, ¿no? En la ponencia que ella tuvo, pero se ve bastante interesante, ¿no? Yo solamente complementaría tal vez un poquito con toda la ponencia que fue extraordinaria. A mí me gustó muchísimo cómo lo presentaste, como paso a paso, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer estadística, pues muchas veces solamente nos enseñan la prueba, pero se nos olvida, pues muchas veces que tenemos que cumplir con esos criterios que justamente necesitamos, ¿no? Que son los supuestos de la estadística paramétrica, que justamente la homogeneidad o la homocedasticidad de las varianzas, que nuestros grupos sean aleatorios, que nuestra variable sea variable continua, una variable intervalar, ¿no? Y la última, ya se me fue la última, este, la normalidad de nuestros datos, ¿no? Que necesitaríamos. Claro. Este, yo veía ahí en Just que tienes, que justamente también da Brown Forsyth. Y esa es una que ya, yo creo que ya no pudimos ver justamente en tu ponencia porque todas tus homogeneidades Sí, eran homogéneas. sí. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esa homogeneidad? O sea, cuando Que, debemos de pensar que la homogeneidad de los grupos, pues es que tanto se parecen los grupos entre sí, ¿no? O sea, si yo quiero comparar hombres contra mujeres, pues en el grupo de las mujeres no tendrá que haber hombres, si no, no puedo comparar a estas dos grupos, ¿no? Porque no son iguales hacia el interior de los datos. Entonces, justamente la homogeneidad es, vamos a ver qué tan similares son todas las personas que hay al interior, ¿no? claro, Te y escucho, como que Gaby. tú dices, y cuando no se cumple, tenemos esta posibilidad del Brown Forsyth o de Wells, que son correcciones que se le hace al estadístico de F para poder ajustar por esta falta de cumplir el supuesto. Exactamente, ¿no? Y entonces dejamos de leer el ANOVA como tal, la significancia que nos da y nos vamos justamente a esto, que sería como la parte de la corrección, ¿no? Pero sí, está bastante interesante. La verdad es que yo le voy a dar una oportunidad ya a la paquetería, se ve bastante bien, se ve bastante accesible. Lo malo es que uno se vuelve mañoso con el tiempo, ¿no? Y cuando te vas volviendo experto en una paquetería, te vuelves resistente a agarrar, ¿no? El otro día igual agarré ya Mobi, dije, sí, 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 a ver, quiero acomodar las bases, no quiero acomodar las líneas. Y yo no podía, y no sé si se pueda. Voy a intentar seguir picándole. Cuesta, cuesta. Y entonces es como, bueno, voy a transformar variables y ahora quiero segmentarlas, quiero partirlas. Y es como, esto no es tan amigable como yo hubiera pensado, ¿no? Cuando quieres hacer cosas tan específicas, ¿no? Sí, eso es uno de los temas que están tanto en Jamoy como en Hasp que se está tratando de superar, que es el tema del manejo de variables, que sigue siendo SPSS mejor que estos dos software para eso. Eh, entonces, en general, como la recomendación que están dando es maneja tus datos en Excel o en SPSS y después te pasas a estos programas. Porque además no sé si, bueno, tú puedes copiar esto en el Word
y te queda todo editable, todas las columnas como ordenaditas y tú puedes borrar y cambiar solo esto y están en formato APA, que a mí me pareció, fue como la vendida que tuve, o sea, como con eso me convencí, me terminé de convencer y que todas estas versiones, tanto de Hasp como de Jamovi, se actualizan muy rápido. Entonces cada vez le van sumando nuevas formas, nuevos análisis. Y si usted en Hasp como en Jamovi tienen aquí una ventana de más, que son un montón de posibilidades extras que no están incluidas aquí. Entonces el Hasp, por ejemplo, trae un módulo de SEM para hacer modelos de ecuaciones estructurales basado en la VAN, y hay un montón de análisis muy interesantes adicionales. Entonces está muy, muy interesante y los invito de verdad a ver esto. Y lo otro también, como veo que en general somos todos medios, que todos nos gustan estos temas medios ñoños de estadística, eh, aquí tienen, cada prueba abajo tiene su versión no paramétrica. Entonces tú haces, por ejemplo, si no cumples el supuesto, no tienes que abrir de nuevo y buscar, sino que vas aquí mismo y haces la prueba de Kruskal-Wallis, por ejemplo, que es la versión no, o la versión no paramétrica de la NOVA. Entonces es bastante interesante. Exactamente. Sí, se ve bastante bien. Y bueno, el tema que has tocado también me parece sumamente relevante, ¿no? Desde la parte de la psicología social. Acá en México tenemos pues no sé si es un tema al cual creo que se debería debatir. Nosotros, como bien sabes, cuando México era una extensión territorial pues bastante amplia, o sea, llegaba hasta Canadá, la parte de México. Y fue ahí en las guerras y en tratados ahí medio extraños que no se sabe bien si fue una vendida de patria o si fue un robo o qué fue lo que pasó. A México le quitan la mitad del territorio. De por sí México es bastante extenso, ¿no? Pero le quita una parte del territorio a Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasa? Donde nosotros estamos así en la mera orillita de la parte de México, estamos en el extremo norte de México, en Baja California, que está abajito de California, Estados Unidos. Entonces, cuando pasa esto, nosotros, Mexicali es una ciudad que es fronteriza también, llega al punto en que se recorre la frontera y esa frontera que se recorre, pues solamente es una frontera política, ¿no? Física, entre comillas, pero lo que pasó es que la gente ya vivía ahí. Entonces, había gente que ya estaba viviendo ahí y lo único que fue como fue separar y decir, no, ustedes ya no son mexicanos, ustedes ya son de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos comunidades, hay una particular que son los Kumiai, que es una población indígena como tal, que eran se me fue el nombre, estas comunidades que se mueven de un lado a otro, este, ¿Nómades? nómadas, gracias. Entonces, lo que hacían es que se movían dependiendo de la cantidad de alimento y de la época del año. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Pues que evidentemente ellos estaban en un lado de la frontera. Y entonces, ahora cuando llega a la frontera y es como, no, pues ya no pueden pasar, se vienen a trastocar como todas sus creencias, Mm. los ritos de culto que había en el otro lado. Y entonces ha habido un punto en el cual es como, pero pues son gente que no pertenecen directamente a un lugar físico, ¿no? Sino que ellos pertenecen a una extensión territorial bastante amplia. Entonces, es una comunidad que realmente simplemente la gente lo ha olvidado, ¿no? Es como, sí, hay indígenas. Actualmente me parece que son unas 200, 300 personas máximo y que van cada vez pues perdiendo esta posibilidad, ¿no? Porque ahora han tenido que buscar, perdón, pues una nueva forma de búsqueda de alimento. Y en un Mm. mundo capitalista como el que tenemos, pues ya no pueden simplemente ir y recoger. Ahora lo que hacen es que, pues si es que si necesito nueces, pues voy al Oxxo y las compro. Mm. Y entonces a una tienda de conveniencia, a una tienda, una cadena, ¿no? Para las personas que están en Chile, un Oxxo es como una tiendita muy esquematizada. Este, entonces, es esta gente. ¿Y qué pasa con todos esos procesos que hay hacia el interior, ¿no? Que nadie está viendo, que nadie los analiza y que prefieren simplemente ignorarlos? Yo creo que el trabajar directamente con lo que estás haciendo, pues me parece sumamente relevante, ¿no? Y pareciera que justamente las personas que están no tan al centro del pensamiento ¿cómo llamarlo? De la derecha, ¿no? Que la centralidad podemos dividir al pensamiento desde un punto de vista central y un punto de vista periférico. Y entonces vamos a tener que el conocimiento que surge dentro del mundo periférico,
que surge directamente en el no ser, como diría Enrique Dussel, pues sí viene a estar formado con un conocimiento que se crea a partir de las carencias, de las necesidades, de las problemáticas que hay en la vida que los que están dentro de la caja no la ven, porque tienen tantos privilegios que es como no hay que tocar nada. Si a mí no me está tocando, no me está trastocando, no me genera nada, pues entonces no, prefiero no mover las cosas, ¿no? Pero es cuando justamente estás en la otra lado, te das cuenta de que hay carencias, hay necesidades, ¿no? A mí me parece sumamente relevante lo que estás haciendo y te felicito mucho, porque eso habla de una gran calidad de persona, de ocupar tus herramientas para un bien común, ¿no? Se nos olvida muchas veces que las personas que trabajamos en las universidades públicas, entre comillas, somos personas que estamos para el servicio público y entonces tendremos que manejarnos de esa manera. Sí. Entonces, pues bueno, Camila, me ha parecido maravilloso. Oye, Solo quería... puedo hacer un comentario a lo que dijiste, que es Ah, sí, súper sí, interesante eso que estabas hablando y que lo último, o sea, lo que estaba leyendo ahora es el tema de esto del, que les hablaba ya de la toma de perspectiva. Y lo que se ha encontrado es que la gente que pertenece a los grupos más privilegiados o históricamente aventajados, en general, tiene muy baja capacidad de tomar la perspectiva de otros grupos, porque nunca lo han necesitado. ¿Ya? Porque saben que con los recursos que ellos tienen pueden sobrevivir. En cambio, los grupos que vienen de, son menos privilegiados o históricamente desaventajados, siempre han tenido para poder subsistir que tomar la perspectiva de otros, porque las decisiones que los de mayor estatus, aventajados toman, los afectan directamente. Entonces, eso también está muy asociado a esto y lo que me pareció muy, muy interesante, tengo que descartar esta hipótesis del desarrollo, porque parece ser que en realidad las personas, además las personas de mayor estatus, no son capaces de leer claves de las emociones de los otros con tanta facilidad como las personas que vienen de grupos más desaventajados. Entonces, ahí hay muchas líneas que están muy interesantes de continuar y veía no pude estar en la presentación de Paola la semana pasada y que también hablaba de esto, de la empatía y el altruismo. Y yo decía, oh, esto está muy interesante. Y ahí tengo pendiente quizás también hablar con ella para ver que quizás podemos ver algo. Sí, sin duda, vas a ver que puede salir una colaboración bastante interesante. Y bueno, bajo esta perspectiva quería preguntarte, o sea, ¿qué pasa con toda esta gente que emigra, no? Porque justamente somos personas, al menos pues yo también vengo así desde abajo, ¿no? De trabajar varias horas del día en cuestiones físicas y que vamos buscando justamente conocer más para conocer nuestra realidad y vamos preparándonos y más y más y más, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, para los que están siguiendo ahorita la transmisión en Facebook, ya vi que estamos llegando a más de ciento y tantas personas, 170 personas en Facebook, en la página, y acá también tenemos en FinGB. ¿Qué pasa con todas estas personas que quieren seguir estudiando? O sea, entiendo, bueno, ay, perdón, déjame acomodar mis ideas. Camila es la última ponente que hemos tenido aquí de calidad internacional de Temuco. Y por ello también quiero hacer un poco énfasis de qué pasa cuando nosotros queremos salir a otros lados, a estudiar, ¿no? Entonces, hay un alumno que está ahorita aquí en la transmisión que se llama Marco Antonio Villanueva, que fue un alumno mío de licenciatura cuando yo estaba dando clases en la UNAM hace ya unos cuantos años y que está con ustedes estudiando ya un doctorado. Entonces, él, ¿cómo tú crees? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un alumno de un país para ir a visitar otro? Para ir y de aventarse, y ahorita que me gustaría que Marco nos dijera su opinión, cómo ha sido esa perspectiva y esa emoción y ese desbarajuste, ¿no? De cambiarse a un país y estudiar. O sea, hay alumnos que si yo tengo una alumna de aquí de la Facultad de Ingeniería que diga, yo quiero ir a estudiar con ustedes porque me gustó muchísimo las ponencias que nos han dado y quiero que puedo estudiar mucho. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Marco, por supuesto, parte tú que no quiero tomar aquí los privilegios, sino que en primera persona. No, Cami, empieza tú eres la oponente del día de hoy. No, empieza tú, Cami. O sea, insisto, tú sigue tu línea y yo después. O sea, de lo que sabemos aquí, Joaquín, las posibilidades son, hay como
tres vías que se pueden optar. Unas que son estas mismas, o sea, una que es que haya una beca con un convenio entre las universidades, que así se puede acceder a postular a estos programas de doctorado. También está la opción de las becas ANID, que son a la que yo postulé, que era la beca CONICYT en su tiempo, que también están abiertas para extranjeros. Y la otra es autofinanciamiento, que en realidad no sé si uno tenga posibilidades de hacer eso. Y esto, claro, depende de si es para pre o posgrado. Aquí María José está pidiendo aquí la palabra, no sé si puedes hablar. Hola, ¿cómo están? Hola, María José, ¿cómo Hola estás? Joaquín, Marco y a todos los presentes en esta transmisión en Facebook y en YouTube también. Sí, lo que decía la Cami respecto de si es para pre o posgrado la intención de venir a estudiar acá a Chile o a otro país, ¿ya? En caso de pregrado lo que se puede hacer es un intercambio y eso va a depender de los convenios que tengan las universidades, ¿ya? Y en caso de posgrado va a depender del interés en el programa que tú tengas, ¿ya? Y ahí generalmente lo que uno hace es contactar a la persona con la que desea trabajar. Recuerden que en el posgrado lo que uno hace es tener un tutor con el que desarrolla finalmente un estudio o una línea de investigación, y a partir entonces del interés de ese tutor o ese investigador por recibirte, también puede contar con ciertos recursos que puedan favorecer que, por ejemplo, si tiene un proyecto, pueda desde ese proyecto financiar tu estadía o parte de una manutención. Entonces, las alternativas pueden ser diversas en función de las características del programa o del intercambio que quisieran. Perdimos a María José. Sí, sí. Ahí volví. Ah, Entonces, esas son las alternativas que se manejan, ¿sí? Ahora, uno como extranjero también puede postular a las becas dentro del país al lugar donde va a ir, o por el contrario, uno puede irse, estoy con mis niños acá, sorry, el ruido, o uno también puede ir con una beca del país del cual, ¿cierto?, vive, para ir a otro lugar. Entonces ahí hay que ver las diferentes alternativas que tienen los países receptores y que uno tiene, ¿sí?, de como nacionalidad. sí, perfecto. Sí, aquí aplica también. Hay muchos posgrados aquí en México que ustedes pueden postular también desde el extranjero directamente. Pero, bueno, a ver, Marco, tú que estás por allá, bueno, ahorita estás acá en México, ¿no? Por la pandemia te regresó. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser un alumno que acaba la licenciatura y dice, me quiero ir al extranjero a vivir a otro lado? Sí. Bueno, primero que nada, igual, hola a todas y a todos. Todo si es el caso. Pues, como decía, bueno, empezamos desde lo más formal, como decía María José y Camila, que lo primero es encontrar el financiamiento más que nada. Desafortunadamente, sin financiamiento no se puede hacer mucho, sobre todo cuando nos vamos a otro país. En calidad de extranjeros, tenemos que depender únicamente de las becas porque en muchas ocasiones las visas que se nos otorgan no nos permiten trabajar, es decir, uno obtiene la visa de estudiante para ir a estudiar y evidentemente están siendo monitoreados para que no puedas trabajar en ese otro país, ¿no? Porque no es la finalidad. Entonces ahora sí que enteramente cuando uno es estudiante que se va a otro país, sí depende únicamente de las becas y en ese sentido, en mi caso, yo actualmente estoy becado por la Universidad de la Frontera, que es donde estoy estudiando el doctorado, donde estudió María José, donde estudió Camila. De hecho, Camila, las buenas es que pasó a ser parte de mi comité de evaluación de la tesis. Eh, Pasó de ser mi amiga a mi guía, entonces lo agradezco mucho. Pero evidentemente también está la otra opción que es la beca de doctorado nacional, la ANID, en el caso de Chile, y en el caso de otros países deben tener su respectivo.
La realidad es que en mi caso costó trabajo, costó aquí del país de México para el extranjero, se necesita mover mucho en ese sentido. Entonces, si su intención es irse con una beca de aquí, es como desde antes de salir de la licenciatura empezar a buscar las opciones. En ese sentido, puedo decir que estudiar en el extranjero es como una experiencia totalmente nueva, sobre todo cuando vas a estudiar, en mi caso, cultura, psicología cultural. Cuando uno está inmerso dentro de una cultura, como lo que decía Joaquín, muchas veces no pone en duda el ambiente en el que está. Sin embargo, cuando lo estudias desde afuera, aprendes a ver otra mirada, abres tu panorama para investigar y para ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, en qué sobresale una cultura. Y evidentemente aprendes a llegas a una nueva cultura en la que te sorprenden muchas cosas, se sacan de onda. Yo personalmente cuando llegué a Chile me costó mucho trabajo adaptarme porque aunque hablamos español los chilenos y nosotros los mexicanos somos muy diferentes, evidentemente me costó. Entonces en ese sentido sí le puedo agradecer a Cami, a María José, a Rebeca, a Regina, a Miriam, que fueron como las primeras personas que me ayudaron a adaptarme al entorno chileno. Y evidentemente, obviamente, no es Chile únicamente. Si ustedes quieren ir a España, adelante, Estados Unidos, adelante, pero yo también creo que hay que darle una oportunidad a nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas veces cuando uno piensa de estudiar en el extranjero, luego piensa irse a Estados Unidos, piensa irse a Europa, pero la realidad es que en Latinoamérica tenemos una excelente calidad de investigación, de investigadores que están apenas saliendo, porque sí, efectivamente, mucho tiempo se trató nada más de Estados Unidos y Europa, pero la realidad es que Latinoamérica es una muy buena opción para estudiar, sobre todo si tenemos este miedo de otro idioma. Pues en general Latinoamérica se habla español, pero yo sí los invitaría a que si pueden irse a estudiar a otro país, lo intenten de verdad, no solo como una pasantía, también como una experiencia de irse a vivir, salirse de la casa. Nosotros como mexicanos nos cuesta mucho trabajo salir de casa de papás, nos enseñan a quedarse en casa, pero no, inténtenlo. Y bueno, evidentemente al principio es un poco difícil. Como decía, a mí me costó mucho trabajo. Pasé de estar en una casa donde veía a mis papás todos los días a todas horas a no ver a nadie. Entonces, pues es complejo, pero se puede. Yo lo recomiendo mucho. En mi caso fue muy chistoso el modo en que yo llegué a Chile. Todo empezó como una broma entre María José y yo, así como, oye, me voy a ir a estudiar a Chile. Y me dijo, ah, no te creo. Y empecé, entre broma y broma, un día se me dijo, bueno, si vas a postular, sí o no. Postulé, hice el examen, como en cualquier examen, en cualquier posgrado se requiere hacer el examen para ingresar, buscar un tutor. En mi caso yo estoy también con José Luis Sáiz, antiguo tutor de Camila. Y nada, las cosas se dieron y actualmente, bueno, ahorita estoy en México por la pandemia, pero en realidad yo estoy cursando mi doctorado allá en la Universidad de la Frontera. Entonces, pues sí, denle la oportunidad a Latinoamérica en general, no solo Chile, Colombia, dependiendo de lo que les guste el tema de interés. No sé qué más podría agregar, Joaquín, Cami, María José. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay que tener un punto importante de lo que también hay que considerar es que hay fechas de postulación, entonces hay que estar mirando las páginas para ver las convocatorias, los documentos, en general, como que si eso es algo que es de interés para algunos, revisar qué documentos piden, porque eso cuesta como bastante tiempo juntar, recolectar, y sobre todo en estos momentos en que las cosas no están tan expeditas, quizás es un punto relevante como para ir haciendo con harto tiempo. Y para las becas, tenemos, como les decíamos, hay becas para que extranjeros vengan acá, que están en anid.cd. Voy a dejar ahí el link por si alguien está interesado, que ahí pueden postular ahí, buscar cuál es la beca que mejor se acomoda. Sí. Perfecto. Pues muchísimas Sí, gracias. bueno, perdón, Joaquín. No, adelante. Bueno, ahorita en nuestro caso, en el doctorado de psicología UFRO, desafortunadamente cerró la postulación, pero si les interesa, el próximo año las postulaciones se inician entre octubre y noviembre, ahí en la Universidad de la Frontera. Pueden seguirnos en nuestra página, en nuestro Instagram,
de doctorado, sí de psicología, y hay algunos laboratorios anexos ahí. También tenemos nuestras cuentas en Instagram por si les interesa. En nuestro caso, la Universidad de la Frontera, se les recibe con mucho gusto. Perfecto. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí hay otra posibilidad. Hay más posibilidades aquí. Lo que queda claro es que la licenciatura en psicología es el tronco común. Ese es un punto de vista muy personal, creo que muchas personas lo compartirán, y entre más nosotros nos aventemos a estudiar y prepararnos y más, va a funcionar bastante bien. Nosotros también tenemos aquí programas de maestría directamente en la Facultad de Ingeniería y Negocios y también en la Facultad de Ciencias Humanidades. Esas convocatorias también están abiertas directamente para todas las personas que quieran venir a estudiar. También contamos en algunos momentos con financiamiento, dependerá de la cantidad de postulantes, pero ustedes pueden venir aquí. Aquí las puertas también están abiertas para la gente que quiera venir a estudiar con nosotros. Entonces, en realidad, maestro Alfredo, ahí vi que prendió su cámara. ¿Quiere decirnos algo? ¿No? Ah, ok. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de comentarles eso, ¿no? Hay que seguir preparándonos muchísimo. No se queden ahí con la idea que solamente cumplir con las clases es más que suficiente. Tenemos que darle y abondarle muchísimo, ¿no? Ya sea que ustedes se quieran quedar aquí, en Mexicali, en el Valle de Mexicali, se quedan en el país o puedan ir al extranjero. La cosa es seguir preparándonos y ir metiéndole más y más. Y bueno, pues ya para despedirme, nada más quiero comentar todo lo que nos dicen aquí en el chat. Tenemos Ana, dice, excelente presentación, no tenía idea del contraste polinomial. Aquí, igual, Zenaida dice, fue excelente, me voy con ganas de saber más del dron. Me parece una investigación muy interesante, muchas gracias por compartirla. Ana igual comenta, sí, el dron se ve bastante desafiante. Muy importantes conclusiones, a ver si la influencia de la postura política en la apertura de la diversidad. Totalmente de acuerdo. Y aquí Miguel nos dice, muy interesante la presentación. Recordé algo, el análisis cuantitativo de las redes sociales. Hay un enfoque basado en los vínculos negativos entre las personas de los significados estructurales. En sociología matemática hay una literatura sobre ello. Ese enfoque diferente de los análisis presentados por Camila, pero es bastante interesante también. Muchas gracias por la presentación, Camila. Muchas gracias a mi Joaquín. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En efecto, los análisis de redes sociales son análisis bastante interesantes. Hay varias paqueterías, se pueden hacer con R y justamente lo que se hacen es como plasmar en un mapa, pues justamente como esta red, me imagino como la parte de los Twitter, cuando hacen como las dimensiones de los Twitters que ven en la gráfica y dicen, este Twitter está teniendo una conglomeración de datos. Los análisis de redes sociales también se hacen así. Hay muchas paqueterías para eso y es un análisis también bastante interesante para ver justamente la interacción social. Tal vez en algún momento, ya cuando lleguemos a la parte de la quali, podamos ver esos análisis, son bastante interesantes. Diego dice, excelente investigación, Cami, muy necesaria, por cierto, sobre todo los procesos sociopolíticos actuales en el país, específicamente en la región. Pues bueno, les agradezco mucho a las personas que se han quedado todo ese tiempo. Ustedes saben que prefiero debatir lo más que se pueda y que esté abierto todo el conocimiento. Y pues nos estamos viendo les voy a compartir la siguiente ponencia. La siguiente ponencia Muchas gracias a todos los que comentaron y sus comentarios en realidad, que no alcancé a agradecerlos. No, muchas gracias a ti, Camila. La siguiente ponencia vamos a tener una ponencia que va a ser un poquito diferente. En la siguiente vamos a tener a la maestra Yajaira Esmeralda García Alcántara. Ella nos va a presentar investigación aplicada en proyectos sociales a partir de un marco lógico con perspectiva de género. Va a ser un análisis un poco más cualitativo donde vamos a aprender muchísimas formas de cómo aplicar directamente los proyectos. Y pues nada, me despido a nombre de lo que sería el Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad de aquí, de la Universidad Autónoma de Baja California. Les mando un cordial saludo y estamos en contacto. No sé si alguien más quiera decir antes algo de que nos vayamos. Venga, pues bueno, pues cuídense mucho, les mando un cordial saludo y tengan una excelente semana. Muchas gracias. Bye, bye. Jaime. Muchas Chao, gracias chao. a ustedes. Chao, nos vemos, Cami. Chao.